¿Qué es geotecnología y dónde está englobada? Si nosotros vemos aquí topografía y geoprocesamiento en la formación de ingenieros agrónomos. La geomática o geotecnología puede ser dividida como una cartografía digital, que es el levantamiento del medio físico que nosotros podemos obtener con esta herramienta. ¿Qué es la cartografía digital? Nosotros vamos a revisar lo que es topografía para poder recordar lo que es un levantamiento topográfico, qué es la dimensión de un terreno, cómo yo consigo obtener los datos de área, de posicionamiento de los puntos dentro de un terreno. Y eso es lo que nosotros llamamos de cartografía topográfica cadastral, que a más de los puntos que delimitan el terreno, también nosotros vamos a ver los puntos que están dentro de ese terreno. Vamos a ver qué es cerca, cuál es el límite hasta la otra finca, casas, etcétera. Dentro de la cartografía digital nosotros tenemos cartografía temática. ¿Qué es esto? Por ejemplo, uso y ocupación. Dentro de este límite que nosotros vimos, ¿no? De una propiedad, nosotros podemos ver cuál es el uso y ocupación de esta propiedad. Mira, podemos ver aquí tenemos área de reserva legal, tenemos área de cultivos, tenemos la casa de hacienda, tenemos un lago, un río. Entonces, ¿qué es esto? La cartografía temática es la que te va a proporcionar un estudio de la parte ambiental, de la producción. Todo eso estamos dentro de la cartografía digital. ¿Qué herramientas vamos a usar para generar estas informaciones? Es lo que nosotros vamos a ver en esta disciplina. Pero la geomática hace uso de una herramienta muy importante que nos va a dar una idea de un análisis espacial. A ver, ¿cómo es esto? Tenemos uso de la tierra. Mira, tenemos parcelas de caña, ¿ya? Vamos a imaginar estas parcelas de caña. Esto es un mapa temático, ¿no? Uso y ocupación. Área de la parcela, caña. Dentro de estas parcelas, ¿cuáles están en suelos de textura arcillosa? ¿Cuáles están en suelos de textura arenosa? Cuando yo comienzo a hacer estas preguntas de dónde está y qué está relacionado con esta posición, yo comienzo a hacer análisis espaciales. Nosotros vamos a tener aquí algunos estudios de caso dentro de esta presentación para que ustedes entiendan esto con más calma, ¿ok? Entonces, para esta disciplina es exigida la topografía. A pesar de esto, nosotros les vamos a dar una noción de topografía para que ustedes recuerden. En este semestre nosotros vamos a estudiar lo que es geomática. Para el ingeniero agrónomo y algunas otras de ingeniería, nosotros tenemos el uso de la topografía para delimitar áreas de uso y ocupación. Entonces este aquí es un mapa de suelos, donde yo tengo toda la distribución de la propiedad, ríos, drenaje y tipos de suelo. Yo puedo hacer este levantamiento. Bueno, ustedes recordarán de la parte de topografía. Para posicionar los límites, puedo usar herramientas como GPS, fotografías aéreas obtenidas por aviones. Entonces nosotros vamos a discutir cómo es que estas herramientas nos va a dar información, datos. Hoy, dentro de la agricultura digital, cuando hablamos de la parte digital relacionada a nuestra parte agrícola, la parte ambiental también, nosotros estamos hablando de herramientas que pueden auxiliar en el desarrollo de la obtención de estos datos. Dentro de las principales herramientas, sin duda alguna, el sensoriamiento remoto y la parte tanto aérea como orbital fue un gran hito que impulsó la forma de obtener datos. Si ustedes miran aquí, por ejemplo, esta primera imagen, ustedes van a ver lo que está verde aquí son áreas de reforestación. Aquí nosotros tenemos pivots, nosotros tenemos áreas sin uso y ocupación, o sea, aquí tenemos rastrojos, mira acá tenemos ríos, tenemos una represa, tenemos la parte de drenaje. Es decir, conseguimos obtener datos. De la misma forma, una fotografía aérea, nosotros podemos obtener fácilmente, de una forma rápida, un límite de una propiedad y todo lo que está dentro de esa propiedad. Mira, tenemos aquí el drenaje, tenemos vías, tenemos uso y ocupación, aquí tenemos una ciudad. Mira acá. En este otro ejemplo, nosotros podemos ver incluso hasta la lámina de irrigación de un sistema de riego por pivot. Bueno,
Entonces nosotros vamos a tener que ver sensoriamiento remoto y ver, por ejemplo, diferentes herramientas que puede ayudarnos a obtener datos. Bueno, pero ¿cómo yo trabajo estos datos? ¿Cómo yo voy a desenvolver un análisis encima de estos datos? Nosotros vamos a trabajar con otra herramienta que básicamente es el sistema de informaciones geográficas, donde nosotros vamos a poder introducir estos datos y generar productos. La idea de un sistema de información geográfica es un programa de computador que va a permitir hacer toda la parte de análisis espacial. Pero, ingeniero, ¿son solo estas herramientas que están relacionadas a la geomática? No, tengo otras herramientas. Tienen muchas herramientas que ustedes tienen que aprender antes de entrar a la geomática propiamente dicho, ¿no? Para tener una noción buena de obtención de datos. Vamos a ver unos estudios de caso. Este estudio de caso es netamente relacionando a un problema generado en la parte agronómica. Bueno, vamos a ver este ejemplo dentro del geoprocesamiento o geotecnología o geomática. ¿Qué es? Es la automatización de información que de alguna forma está vinculada a un determinado lugar del espacio. Esta es una definición de Cobre 1999 que te da una idea de lo que es geoprocesar, una información vinculada a determinado lugar en el espacio. Pero nos preguntamos, ¿por qué la topografía? ¿Por qué es importante saber topografía? La primera herramienta que nosotros tenemos para determinar localización espacial viene del levantamiento topográfico. ¿Qué queremos decir con esto? Es que ustedes necesitan conocer cuáles son las formas de obtener las coordenadas X y Y de un determinado lugar. ¿Y qué sería la coordenada X? Si pensamos más ampliamente, X está relacionado con el eje de las abscisas, donde nosotros tenemos las longitudes, y el eje Y tenemos las latitudes. Entonces veamos, nosotros precisamos determinar antes de entrar al mundo geo, debemos de saber cómo determinar la posición de nuestros datos, o sea, de mis informaciones. Pero, ¿qué informaciones son estas? Miremos, si yo tengo una posición X y Y, yo puedo hacer una pregunta. ¿Qué tengo allí? Ahí yo tengo un cultivo. ¿Cuál es el tipo de suelo? ¿Cuál es el análisis físico, químico, etcétera? O sea, el análisis de X y Y pasa a ser muy importante porque es en ese lugar donde nosotros vamos a crear nuestro banco de datos. El banco de datos significa que yo voy a tener varias informaciones en relación a ese lugar. Otra cosa interesante que nosotros tenemos que entender de geoprocesamiento, una cosa que se comenta con los alumnos, es que el geoprocesamiento o la geotecnología solo puede ser creada o ejecutada después que yo entendí que esta es una herramienta que necesita exactamente de otros conocimientos. Ella viene una parte que exija que ustedes conozcan por lo menos técnicas matemáticas. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en modelaje numérico de terreno y ahí vamos a tener que hablar de interpolación. Estas interpolaciones vienen de la matemática. Pero, ingeniero, ¿por qué interpolar? ¿Por qué? Porque a veces yo tengo datos de un punto y tengo datos de otro punto que están lejanos y que yo preciso generar información entre estos puntos. Entonces ahí nosotros vamos a interpolar. Tranquilos que esto es una introducción y estoy hablándoles de todo lo que ustedes van a aprender durante este semestre. Y técnicas computacionales. Bueno, y si yo no tengo computador, ¿cómo yo hago para que me auxilien en este proceso? Yo lo puedo hacer a mano. ¿Es posible hacer geoprocesamiento a mano? Sí. Claro que sí. Si ustedes tienen mapas, estos mapas nosotros llamamos de layers. Estos mapas pueden ser cruzados de 2 a 2 y generamos nueva información con una tabla de decisión. Vamos a ver eso con calma, pero obviamente que con los computadores y los programas que tenemos actualmente, esto se hace mucho más rápido. Entonces, estas técnicas matemáticas y computacionales ayudan en el tratamiento de información que de alguna forma está vinculado al espacio, que es lo que está diciendo aquí, tratamiento de información geográfica, y que viene influenciado nuestro día a día de varias maneras. Les voy a dar un ejemplo rapidito para ustedes que tal vez nos pueda ayudar a ver bien esta historia de geotecnologías. ¿Qué tiene que ver el transporte en nuestra vida actualmente? Veamos pues. Yo preciso salir de la casa y me quiero ir a La María y estoy sin carro. ¿Qué herramienta yo utilizo para poder pedir ayuda para llegar a La María? Es obvio que ustedes deben estar pensando en llamar, por ejemplo, un Uber, ¿no? Entonces yo voy a coger mi teléfono,
clico ahí en el Uber, en la aplicación de Uber, y yo tengo que dar algunas información. ¿Qué informaciones yo voy a dar? Voy a dar la posición que yo estoy. Yo estoy en mi casa, coordenada X y Y. O sea, ¿quién me está dando la posición? El celular es otra herramienta que nosotros llamamos de GNSS, vulgarmente conocida como GPS. Entonces tu celular ahora tiene GPS que te da la posición que tú te encuentras. La otra persona que está al otro lado, ¿no? El que trabaja en el Uber, también está utilizando un celular que tiene un GPS que le va a dar la posición en donde él me va a tener que buscar. Mira cuánta información. Pero espera, él me va a buscar, ¿no es cierto? Pero es que tiene abajo de esa aplicación, tiene un mapa. Ese mapa viene de una cartografía que me da la posición de las calles, la distribución de las calles, y te dice cuál es el mejor camino con menor tiempo para él llegar a mi casa, para recogerme. Mira cuánta información, ¿no es cierto? Espérate ahí, observa. Menor camino relacionado a la distancia. Entonces el programa mide la distancia. No. El programa no solo mide la distancia, sino también él muestra cuál es el mejor camino. Y no necesariamente el más corto, sino el más rápido. Esa es una toma de decisión. Ese es un análisis espacial. No estamos hablando solamente del Uber, sino ahora también del Waze. Mira cuánta información cuando yo te hablo solo de transporte. Entonces, todo lo que nosotros vamos a estudiar dentro de geotecnologías, geoprocesamientos, está relacionado y viene siendo influenciado por varias otras disciplinas, por varias otras necesidades, con cartografía, recursos naturales, transporte, comunicaciones, energía, planeamiento rural y urbano. Ya han notado que es la agricultura digital, ¿no? O la parte digital dentro de la ambiental, la parte del ingeniero agrónomo, forestal, etcétera, en el día a día. Ahora somos muy digitales. Todo está al alcance de los dedos, ¿no? Mira, qué interesante esto. Hoy las comunicaciones son mucho más rápidas. El intercambio de información entre un punto y otro. Mira, yo estoy grabando esta clase y se las voy a enviar a ustedes en una plataforma en donde que casi de una forma directa, ustedes van a poder acceder a esa información. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, yo voy aquí a jugar un poco aquí con una región de Brasil, ¿sí? Es una región llamada Piracicaba, que tengo los ejemplos de ese lugar. Pero bueno, vamos a llegar a unas conclusiones en relación a geoprocesamiento. Primero, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear mi banco de datos. Yo voy a crear informaciones. Entonces, yo voy a crear aquí la región de Piracicaba. Cuando yo hablo de la región de Piracicaba, yo estoy pensando en ¿qué? Estoy pensando en un polígono que va a determinar la posición o el límite, ¿no?, espacial de lo que define esta región de Piracicaba. Nosotros, bueno, si abrimos el Google y vemos un zoom en Brasil y se van a Sao Paulo y ustedes van a ver los municipios, ahora yo voy a poner declividades menores que el 15%. Y ahí viene ese conocimiento previo de topografía. ¿Qué es una declividad? Es una rampa, es una inclinación de un terreno y es dado en porcentaje. Nosotros vamos a estudiar esto para los que no se acuerdan, vamos a demostrarles que el 15% de declividad significa que yo voy a descender 15 metros de un punto a otro punto en 100 metros de distancia horizontal. Entonces, imagínate que aquí en esta presentación, esta es la distancia horizontal y esta de aquí es la diferencia de nivel. Entonces, yo voy a descender 15 metros en 100 metros y voy a generar una rampa, mira aquí, que va a tener un porcentaje, una variación, una declividad de 15%, ¿ok? Entonces yo quiero declividades menores que el 15%, yo quiero suelos con baja susceptibilidad de erosión, y ahí nosotros vamos a entrar a la parte agrícola, ¿no? Esta es una idea de la textura, suelos que generan mayores o son más susceptibles a erosión, generalmente son los suelos que tienen diferencia de textura, del horizonte A para el horizonte B. Para que ustedes entiendan de una forma más fácil, imagínense en esta esponja de lavar platos, ¿no? Si ustedes como buenos hijos, ustedes lavan platos, ¿no? Ustedes la ponen esa esponja en un lugar plano, ¿no? Y la encharcan de agua, va a quedar parado, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esta agua va a infiltrar más rápido en la parte amarilla y tiende a disminuir la infiltración en la parte verde. Entonces no gotea, ¿no? Si ella está bien plana, en un lugar bien plano, el agua se queda parada ahí adentro. ¿Qué pasa si ustedes inclinan esta esponja un poco? El agua va a empezar a caminar para la parte más baja.
ella va a crear un potencial de arrastre. O sea, el agua va a salir por la parte más baja. ¿Y dónde va a salir el agua primero? Va a salir de la parte amarilla. ¿Por qué? Porque ahí la densidad de la espuma es menor que la densidad de la espuma verde, de la parte verde, ¿no? Haciéndoles un resumen, suelos con alta susceptibilidad a erosión son suelos que tienen diferencia de granulometría, de densidad del horizonte A para el B. O sea, el horizonte A yo puedo tener una textura arenosa y en el horizonte B una textura media. ¿Qué pasa en estos suelos? El agua infiltra rápido en el horizonte A y tiende a disminuir la infiltración en el horizonte B. Cuando yo tengo estos suelos en declividades mayores, yo creo un potencial de arrastre y ahí yo tengo el momento de susceptibilidad de erosión. La susceptibilidad es perder suelo. Es más técnico, pero es más o menos así, ¿no? Y yo preciso también definir declividades menores que el 15%, suelos con baja susceptibilidad a erosión. Y yo también preciso determinar el desplazamiento de la máquina mayor a 200 metros. Bueno, ¿qué es este desplazamiento de la máquina? Imagínense en dos posiciones en el terreno. Que yo tengo un drenaje aquí y otro drenaje al otro lado. La distancia entre los drenajes es lo que yo tengo de disponibilidad para generar una plantación. Entonces, para plantar, la máquina va a recorrer este lugar. Es lo que nosotros llamamos el desplazamiento máximo que una máquina va a trabajar sin maniobras o sin llegar al final de la propiedad y tengo que virar, ¿no? Es el tiempo o la distancia que la máquina va a trabajar sin realizar ninguna maniobra. Entonces, el desplazamiento de la máquina que necesitamos es mayor que 200 metros. Ahora, imagina cómo es que fueron obtenidas todas estas informaciones. Y, bueno, es fácil, ¿no? Es un polígono que lo obtenemos del IGM, es una distribución política, es una línea. Pero la declividad viene del mapa planialtimétrico que ustedes van a ver cómo se hace para generar este mapa que viene de un modelaje numérico de terreno y que generó ahí un mapa temático que es porcentaje de declividad. Suelos, hay de todo tipo de formación, depende del material de origen, relieve, microorganismos, tiempo y clima. Entonces cada suelo fue formado de acuerdo con el interperismo y de acuerdo con sus condiciones iniciales de generación. Entonces, viene de un mapa temático, mapa de suelos. El desplazamiento de la máquina yo lo puedo obtener directamente del mapa planialtimétrico, que él va a tener los drenajes. Y si él tiene drenajes, yo consigo calcular la faja y ver qué lugares tiene un desplazamiento de máquina mayor a 200 metros. Yo genero aquí, ¿qué? Un banco de datos georreferenciado. Este banco de datos tiene la posición X y Y. Cada una de estas informaciones va a tener una posición en el espacio y está con datos georreferenciados, o sea, con coordenadas X y Y. Lo que yo voy a hacer ahora es un análisis. Voy a generar una nueva información. Esta nueva información sería que, mira, yo tengo aquí región de Piracicaba, declividades menores de 15%. Lo que yo quiero mostrar aquí es el estudio que yo estoy haciendo. Básicamente yo voy a coger cada una de estas informaciones que tiene información en el espacio X y Y. Cada información es distribuida en un layer, en un plano de información. Yo tengo drenaje, yo tengo mapa cartográfico, declividad, y mapa de suelos, yo tengo límites de la región de Piracicaba. Yo voy a crear una nueva información, voy a hacer un análisis, voy a cruzar los datos a través de una matriz de decisión. En nuestro caso, mira cómo es nuestra matriz de decisión. Región de Piracicaba y suelos de baja susceptibilidad de erosión y declividades menores que 15% y desplazamiento de máquina mayor a 200 metros. Yo estoy imponiendo una condición que es una suma de factores, ¿cierto? Yo voy a excluir lo que yo no quiero y yo voy a obtener lo que yo quiero. Esto dentro de una matriz de decisión va a generar a través de este cruzamiento de estas informaciones una nueva información, alguna cosa que es nueva. Esto es lo que diferencia CAD de un sistema de información geográfica. El CAD te genera todos los dibujos, pero no te va a sumar, dividir, restar, multiplicar y generar a través de eso una nueva información. Imagínate una hoja de Excel donde tú tienes varios datos, tú puedes sumar, restar, imponer condiciones. Esto es básicamente una forma de que ustedes pueden entender lo que es un SIG, un sistema de información geográfica. En esta planilla de Excel, por ejemplo, tú sumas, restas, divides, multiplicas. Solo que además de crear esta información, el SIG te va a dar una información de dónde esta se encuentra y va a generar polígonos que pueden mapear las informaciones que tú seleccionaste. Entonces, esto es un banco de datos. Ahora, imagínate una hoja de Excel. Ahora tú vas a multiplicar, sumar y vas a generar una nueva información, solamente que todo está geoespaciado. Yo puedo generar nuevas informaciones. ¿Qué yo quiero
quiero crear con esto? Yo quiero crear una información importante, que fue una gran discusión en la época de los 90, que son las áreas de cosecha mecanizada. Yo dejo de quemar la caña de azúcar, pero yo tengo que entender que para parar la quema de caña de azúcar, yo preciso saber cuáles son las áreas que me permiten cosechar mecánicamente para continuar con el cultivo de caña en la región. Entonces, mira, las informaciones que yo pasé, mira, está aquí, región de Piracicaba, uso y ocupación de suelo. En 1991, 50% de la región de Piracicaba era caña de azúcar. Lo que nosotros podemos observar aquí está todo de amarillo. Azul es área urbana y rojo es área de pastos. Bueno, hay tener un poquito de bosques y cultivos anuales. Nosotros podemos ver aquí que el área de Piracicaba es exclusivo para el cultivo de caña de azúcar. Entonces, tengo 50% de esta región en esa época que era quemada y cosechada manualmente. ¿Cuál sería el escenario imponiendo esas restricciones? Con declividades menores al 15%. ¿Por qué declividades menores al 15%? Para evitar el volcamiento de las máquinas. ¿Por qué suelos de baja susceptibilidad de erosión? Porque cuando yo estoy cosechando mecánicamente, cualquier variación que yo tenga en el suelo puede hacer que la lámina de corte de la caña suba rápidamente. O sea, si yo tengo surcos de erosión o si mi suelo no estuviera bien preparado, la máquina puede hacer un corte encima del cormo de la caña, perdiendo mucho azúcar, porque nosotros sabemos que la cantidad de azúcar, la mayor cantidad de azúcar queda cerca de la raíz. Entonces hay que hacer un corte bien cercano al suelo, o peor todavía, es un corte descendente donde yo voy a arrancar todo. Entonces, para la colecta mecanizada, yo necesito un área sistematizada, bien organizada, para que yo tenga un buen rendimiento de cosecha. Son estos factores, por ejemplo, que junto con la declividad y la susceptibilidad de la erosión son analizados aquí en este trabajo. Otra cosa importante, que el rendimiento de la máquina, para que sea viable económicamente, debe tener por lo menos un desplazamiento de 200 metros, ¿ok? Entonces, para esa época, para ese estudio, esas informaciones pasan a decirnos cuánta área nos sobra para caña de azúcar si yo cojo en estas condiciones mecánicas. Entonces, veamos qué pasa si yo pongo estas informaciones, estos datos espaciales, cruzo, ¿cuál es la nueva información que yo tengo? Este mapa, que sería el mapa de aptitud para la cosecha mecanizada en la región de Piracicaba. Observan que vemos lo que es muy apto en amarillo, un poco apto verde, inapto rojo, por las condiciones que fueron expuestas anteriormente para el cultivo de caña de azúcar. Observan que del 50% yo tengo una reducción de 31% en el área que era destinada a caña de azúcar. Miren, este es un estudio para que ustedes puedan entender el poder de esta herramienta de geoprocesamiento. Es obvio que en aquel momento fue un trabajo de maestría. La preocupación era cómo quedaría el sistema agroindustrial para el cultivo de caña de azúcar, poniendo algunos límites para plantar caña, o sea, 15%, suelos de baja susceptibilidad. Vimos que habría una gran pérdida de la superficie. Aquí no se está discutiendo la parte ni ambiental ni agrícola. Solo quiero que entiendan el poder de la herramienta. ¿Cuánto tiempo creen que demoró para generar este escenario? Miren que yo puedo poner estos parámetros en cualquier momento. Yo puedo redefinir algunos parámetros, yo puedo implementar otros parámetros, cruzar informaciones, generar un producto. Nosotros hablamos también que cuando hablamos de geotecnología, nosotros hacemos básicamente suposiciones a partir de datos del mundo real en el mundo virtual. Entonces yo estoy suponiendo situaciones, generando productos y generando escenarios en el mundo virtual. Y ahí yo puedo auxiliar la toma de decisiones en el mundo real. Ese es el objetivo del geoprocesamiento. Cómo identificar, cómo generar datos y simular escenarios para entender cuánto esto puede generar de impacto en el mundo real. Creo que esto es muy importante en nuestra carrera. A mí me gustaría que ustedes ahora pongan atención en esta explicación que les voy a dar. Miren qué chévere. Región de Piracicaba, declividad, suelos de baja susceptibilidad, desplazamiento de la máquina fueron las condiciones impuestas para este trabajo, lo que me generó un banco de datos georreferenciado y que por análisis generó un producto que tiene una fuerte unión en tomar las decisiones en el mundo real. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vino estas condiciones? ¿Cuáles son las herramientas que yo utilicé para generar este trabajo, para hacer este estudio? Una de las principales herramientas fue el sensoriamiento remoto. Vamos a ver que el sensoriamiento remoto, él me da, por ejemplo, de una forma rápida, la delimitación de lugares.
en este caso la región de Piracicaba. El sensoriamiento remoto, nosotros vamos a estudiar que él me ayuda a hacer toda la parte de cartografía. Sí, nosotros ahora tenemos la cartografía digital que está relacionada con el levantamiento aerofotogramétrico, que no es una cosa nueva. Ahora hablamos de los drones en la agricultura, drones para hacer levantamiento de áreas, levantamientos planialtimétricos, pero sí, eso viene allá de los años 30, sí, desde 1930 nosotros vamos a estudiar la fotogrametría con aviones tripulados con cámaras fotográficas y ahí ellos generan un mapa plano altimétrico que es de donde vino toda la parte de declividad, suelos, todo entendimiento del relieve, del material de origen. Yo consigo observar por los estándares de drenaje, yo consigo observar con fotografías aéreas e imágenes satelitales y que me dan una idea de premapeamiento de suelo. Y el desplazamiento de la máquina es fácil ver con una imagen, una fotografía aérea. Yo consigo determinar los drenajes, la distancia entre ellos, es decir, una buena parte. Quiere decir que si yo cojo de la foto directamente, yo puedo sacar áreas de drenaje, o si yo uso un plano altimétrico, yo puedo también hacerlo, ¿no? Todo esto vino de sensoriamiento remoto. Pero ¿qué otras herramientas yo preciso o yo necesité en este estudio? Yo necesité del SIG, que es un programa que va a hacer el cruzamiento de esas informaciones, que va a hacer una simulación de los bancos de datos. Quiere decir, las informaciones que fueron obtenidas en el campo, en la imagen, en la fotografía, los datos en sí, ¿no? Y todo esto tiene que estar, ¿qué? Tiene que estar georreferenciado. Entonces preciso de un GPS. Nosotros vamos a entender que el nombre correcto es GNSS, pero vamos a usar el Global Position System porque ya se convirtió en un nombre consagrado. Pero vamos a recordar que el GPS es americano, fue proyectado por los americanos. Por ejemplo, es el único sistema de rastreamiento para determinar posición. Nosotros tenemos el Galileo, tenemos el Between, de la China. Quiere decir, hay otros sistemas de posicionamiento y por eso el nombre hoy más utilizado es GNSS. Pero vamos a estudiar estas herramientas con calma. Con estas principales herramientas aquí, yo llegué al resultado de mi cruzamiento, que fue un nuevo producto, una nueva información. Esto es geoprocesamiento. Esto tiene mucho que ver con geomática. ¿Ok? Entonces, a mí me gustaría aquí fijar que las principales herramientas de geotecnología son sensoriamiento remoto, GPS y SIG. Es obvio que para entender cómo el sensoriamiento remoto, cómo que yo hago la delimitación, yo voy a precisar de cartografía, GPS, posición XY, tiene que ver con topografía, cartografía y SIG, que es un proceso computacional matemático para generar informaciones. Entonces, son las principales herramientas, pero también nosotros tenemos herramientas periféricas que nos van a auxiliar en el entendimiento de estas herramientas. Yo preciso de otros conocimientos y ahí nosotros podemos destacar dentro de geotecnología la cartografía básica, entender mejor GNSS, el GPS en modo más tranquilo, todo lo que nosotros vamos a hacer dentro de un SIG, generar un mapa. Este puede venir de una interpolación, entonces preciso entender el modelaje numérico de terreno, toda parte de obtención de datos vía RPA, drones, etc. Viene de la aerofotogrametría, o sea, viene del propio levantamiento de la cartografía básica generando mapas planialtimétricos. Yo preciso aprender de estas herramientas. El sensoriamiento remoto, él engloba mucho conocimiento de otras disciplinas que no son apenas la parte de la imagen o de la fotografía. Pero, profesor, la aerofotogrametría no es la obtención de datos sin contacto directo, no sería sensoriamiento remoto. Sí, fotografías aéreas sería sensoriamiento remoto, pero como nosotros vamos a ir aprendiendo en esta disciplina, esto nació antes que el propio concepto de sensoriamiento remoto, entonces por eso lo vamos a estudiar separado. Entonces vamos a entender mejor todo este proceso, ese crecimiento de cómo llegamos a estas herramientas. Y por último, el sistema de información geográfica SIG, que viene con el desenvolvimiento de los computadores, que viene a ser un programa que va a ayudar a auxiliar nuestro desenvolvimiento de proyectos. Recuerden, yo consigo generar en el mundo virtual modelos y veo si en este mundo virtual va a generar el efecto que quiero y ahí sí yo aplico en el mundo real.
Entonces es un simulador, él puede generar ahí a través de la matemática la interpolación de los datos, como ya comentamos en nuestro estudio de caso, de lo que es la quema de la caña de azúcar o no, el proceso que el SIG puede generar. Entonces, dentro de la disciplina nosotros vamos a abordar principalmente estos sistemas. Vamos a mirar con calma. Mira aquí, esto que yo estoy enseñando aquí para ustedes es lo que está en el pie de un mapa, este espacio desapercibido. Un mapa planialtimétrico, por ejemplo, él envuelve topografía, la parte de la cartografía y hasta el uso del GPS. Ustedes van a tener que aprender un poco sobre cartografía básica. Si yo les pregunto, ¿qué es una escala 1/50.000? ¿Qué es esta barra de aquí? Esta es una escala gráfica. Bueno, veamos entonces. Si 1/50.000 significa que en 1 centímetro en el papel equivale a 50.000 centímetros en el campo. Si yo transformo centímetros para metros, yo voy a simplificar 2 ceros, 1 centímetro, 500 metros en el campo. ¿Qué está mostrando esta barra? Está mostrando que este pedacito de papel está representando de 0 a 1000 metros en el campo. O sea, si cada 1 centímetro tiene 500 metros, este pedacito en el papel, en la regla, tiene que medir 2 centímetros. Entonces, una escala que va a ayudar para ver si tuvo distorsión o no este mapa. ¿Qué es una curva de nivel con intervalos de 20 metros? Para quien ya hizo topografía, recuerda que la diferencia de nivel entre un punto y otro, intervalos iguales entre curvas de niveles, van a generar valores de desnivel de 20 metros. Vamos a retomar un poco de topografía, recordar el dato vertical nivel medio del mar, estación mareográfica de la Libertad. ¿Qué es esto? Es el cero de nuestra altitud. Si ustedes hicieron topografía, van a recordar un poco del mareógrafo. Dato horizontal, la canoa Venezuela, es el elipsoide utilizado para generar este mapa. Vamos a ver que debido al achatamiento de la Tierra, el elipse es la mejor forma de mostrar el achatamiento de la Tierra, que al ser girada genera un elipsoide. Vamos a ver un poquito de esto. Mira, cuando hablamos de esto, fotografías aéreas, compilación del método fotogramétrico, miren, todo lo que nosotros vamos a estudiar ahora en RPA está basado allá en 1930 con fotografías aéreas. Entonces nosotros vamos a entender la estereoscopía, lo que es la regulación, una restitución, una triangulación, cómo eso hoy va a afectar el modelo de un mapa, de una imagen generada por un RPA, un dron. Mira cuánta información yo tengo aquí también. ¿Qué es aquí? Nosotros, bueno, aquí es la carta que nosotros tenemos, o de donde obtuvimos este pie de página, no, fue obtenido de Quevedo, ¿no? Pero este no es el nombre verdadero de la carta, porque yo tengo NIB, BI 37094. Bueno, recuerden, cuando ustedes entran a una universidad o al colegio, ustedes tienen un nombre de bautizo y tienen un apodo que normalmente se lo ganan. Quevedo es el apodo, pero este es el nombre de bautizo, ¿no? ¿Qué significan estos números? Bueno, vamos a aprender qué son estos números en esta disciplina. Entonces aquí la idea es despertar su curiosidad para empezar a entender lo que es la cartografía. Vamos a ver lo que es el modelaje numérico del terreno. ¿Cuál es la importancia o por qué está relacionado con la aerofotogrametría? Yo ya vi un modelaje numérico de terreno. Quien hizo topografía ya vieron. Tienen una idea de las diferencias de nivel y cómo se genera isolíneas de nivel entre esas isolíneas. Pero vamos, por ejemplo, yo tengo un dron. Cuando yo hago una fotografía aérea, ella parte del principio que yo tengo sobreposición. Significa que yo voy a tener un recubrimiento entre fotografías. Generalmente, para tener la estereoscopía, para ver en 3D, para llamarlo vulgarmente así, yo preciso obtener para un mismo lugar 2 fotos diferentes. Esto me da lo que nosotros llamamos de visión binocular. Vamos a entender eso con más calma, pero ¿qué es lo que va a pasar? Cada punto que identifica aquí el programa, nosotros llamamos de nube de puntos. O sea, cada punto aparece aquí en posiciones diferentes en varias fotografías obtenidas por el dron.
Nosotros vamos a entender esto con más calma cuando vamos a trabajar con aerofotogrametría. Pero veamos, si este punto aquí aparece en varias posiciones, él me da una posición de una visión binocular y va a generar ahí un modelo tridimensional. Pero ¿cómo es que yo hago para generar este modelo tridimensional? Yo preciso interpolar estos puntos y ahí yo genero una nueva nube densa de puntos. Yo interpolé, generé más puntos. A pesar de que ustedes ya consiguen diferenciar esta imagen, si nosotros hacemos un zoom, ustedes van a ver otra vez punto por punto que es la interpolación. Miren, ya consiguen ustedes determinar el techo, consiguen ver la copa de los árboles, consiguen ver el campo y la parte más alta. Nosotros aquí podemos obtener este modelo y podemos colocar las fotos de color. Mira, nosotros ahora sí ya tenemos cómo sobreponer la imagen a color que fue obtenida por las fotos. Mira la riqueza de detalles que ustedes tienen aquí. Eso da una evidencia de los puntos. Mira, esta ciencia de generar modelos en 3 dimensiones y a través de fotografías obtenidas por drones, ella viene del modelaje numérico por aerofotogrametría. Otra cosa que nosotros vamos a estudiar en esta disciplina es del sensoriamiento remoto. Como ya les hablé, no es apenas la imagen. Miren solo la imagen aquí. Entonces veamos, si ustedes tienen una imagen, una composición colorida, un falso color obtenido de un satélite, entonces nosotros vamos a estudiar el sistema de sensores, qué son esos sensores, cómo es obtenida esa imagen, por qué aquí está verde el cultivo, por qué está en verde, porque hizo una composición de colores del espectro electromagnético. Mira cuánta información nosotros necesitamos aprender. O sea, ¿qué yo estoy usando aquí para generar aquí? Son 3 bandas, la banda del verde, la banda del rojo y la del rojo próximo. ¿Por qué es que la hoja es verde? La hoja es verde porque refleja el verde y absorbe el rojo, el azul para hacer fotosíntesis. Entonces nosotros tenemos que entender el comportamiento espectral de algo para poder hacer esta composición de colores. Mira el resultado de esto. Si ustedes entienden el comportamiento de esto, podemos explicar lo que nosotros tenemos aquí dentro de esta hacienda que está limitado aquí. Yo tengo cultivo de maíz, pero ¿por qué yo tengo diferentes colores de verde aquí? Porque son variedades diferentes y épocas de plantación diferentes. ¿Por qué yo sé de eso? Porque a causa del histórico de que el propietario me dio. Además de la plantación de maíz, yo tengo aquí una granja de chanchos. ¿Qué más yo consigo identificar? Aquí la vegetación nativa, el drenaje. Acá abajo yo tengo un río. Esto de aquí es drenaje. Entonces yo aquí tengo drenaje. Esto de aquí es la parte más baja de la hacienda y esto es la parte más alta. Si yo tengo otro drenaje aquí, comienza a caer a la parte más baja acá. Solo observando el drenaje y conociendo un poco de topografía, yo ya sé que la parte más alta está aquí y que el terreno debe ir de una mayor declividad del punto más alto al punto más bajo, del punto más alto al punto más bajo. ¿Por qué? Porque el agua va a buscar el camino más bajo. El agua va a ir al drenaje. Ingeniero, ¿pero cómo usted va a probar eso? Mira esto, veamos. Mira aquí. Él usa la declividad del terreno para esparcir los restos, la materia orgánica de la granja de chanchos, ¿no? Miren esto. Cómo ellos usan la declividad a favor de él y generando erosión. Mira aquí. Aquí yo ya consigo ver problemas de erosión. Pero, ingeniero, mire, él no sabe de eso. Posiblemente él no consigue constatar hasta que llegue ese momento. Vamos a ver en otro lugar que generando erosión. Miren, aquí donde se ve un poco más oscuro. Miren, esto es más humedad dentro del cultivo de maíz. Probablemente yo tengo aquí una que se está regando aquí también el agua, ¿no? Sí que me va a generar una erosión. Miren, yo aquí tengo aquí una diferencia de humedad. Miren aquí donde el vecino. Ok, veamos aquí. ¿Qué aconteció con el vecino? Él tiene un área compactada. Ustedes deben recordar lo que es compactación, que ya vieron en conservación de suelos, la parte de compactar suelos. ¿Por qué ocurre? Pero en el caso de estas propiedades aquí, esto es en una parte de Brasil llamado Goiânia, muy cercano de Brasil. Bueno, ¿qué acontece allá? Lo que ellos hacen allá es una rotación. Y para hacer rotación, el volumen explorado por las raíces es el mismo.
lo que va ocasionando ahí una capa más compactada. Miren aquí, él hizo aquí básicamente un subsolaje para romper esta capa, pero en la imagen se ve que aquí el cultivo, yo consigo observar que este subsolaje no fue bien hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí yo veo que acumulo agua en algunas partes de este terreno. Entonces ustedes consiguen aquí ver dónde él tiene una capa compacta, ¿no? Bueno, es lógico, ¿no? Yo tengo el histórico del área también para yo saber más, pero es lógico cuánta información yo puedo obtener si yo sé observar e interpretar una imagen del satélite que viene del sensoriamiento remoto. Pero ingeniero, vamos trabajando aquí en esta área donde no hay diferencia de variedad y se plantó maíz. Si ustedes observan aquí abajo, ustedes tienen un pedacito que no está tan bien, ¿no? Este maíz. ¿Por qué? Porque comienza a aparecer un poco más de rastrojo aquí, ¿no? O tal vez suelo expuesto. Me da un tono más rojo que verde, un verde un poco menor, ¿no? Bueno, ustedes también van a aprender a trabajar con índices de vegetación. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo ver cuál es la biomasa de esta superficie. Yo puedo ver cuál es la biomasa aquí y poder separar en índices diferentes. Veamos que es NBI, es un infrarrojo próximo, que es la banda de esta imagen menos el rojo dividido para el infrarrojo más el rojo. Veamos, si yo hago esta cuenta dentro de un SIG, me va a ayudar en estas cuentas y generar un producto. Este producto es un mapa de índice de vegetación, el caso de NBI, donde el verde más oscuro que ustedes tienen aquí me dice que está alto, amarillo medio y rojo es bajo. Entonces, si ustedes observan esta área que está aquí en la imagen apareciendo con una tonalidad un poco más roja, más rosa, él aparece aquí en el índice con una biomasa menor. Y aquí donde yo tengo un verde más oscuro, más fuerte, el índice es mayor. Y la parte amarilla está intermediaria. Sí, solo que esto yo estoy viendo en apenas un año. Yo voy a hacer esto en 2 años sucesivos. En el mismo cultivo de maíz. Mira que yo consigo observar aquí que la línea de plantación siguió esta dirección. Y aquí una dirección diferente. Veamos qué pasó en el 2017. En el 2017 él cambió la línea de plantación y se aumentó el área con bajo índice de vegetación. Bueno, podemos quedarnos discutiendo aquí N cosas que pudieron haber ocurrido en esa propiedad para disminuir de un año para otro esta biomasa. Es lógico que yo preciso para inferir mejor el histórico de esta área. ¿Y cómo es que yo voy a trabajar con ese histórico? Pero el índice ya me mostró una variación, una variabilidad dentro de este cultivo. Ese índice que yo estoy utilizando aquí para maíz puede ser utilizado para foresta nativa, para teca, eucalipto. Bueno, resumiendo, ¿qué aconteció aquí? Es que el puerco salía y se comía el maíz en la propiedad. Este año tuvo una menor infestación y acá tuvo más infestación. Aquí no vamos a discutir con la parte ambiental, cómo debe ser resolvido eso. Lo que yo estoy mostrando aquí para ustedes es que fácilmente para un índice de vegetación yo consigo ver variación de biomasa, ¿ok? Y mira, aquí entender sensoriamiento remoto va a entender todo lo que está en el mercado. Mira esta cámara que está un dron, un RPA de la Parrot. Ella hace la parte termal. Nosotros podemos ver, por ejemplo, videos, cómo esto puede ser utilizado, Entonces yo tengo aquí N tipos de sensores para utilización en imágenes. Bueno, vamos a ver este video de la cámara aquí.
Pudimos observar en este video que yo tengo diversas aplicaciones para estos sensores. Entonces mira, desde la parte de rescate, la parte ambiental, la parte de verificación de drenaje, el mundo animal, la parte termal de la cámara, por ejemplo, me puede ayudar a identificación de personas en lugares como el de noche. Yo puedo también trabajar con esta cámara termal para ver la temperatura de vegetación. Hay mucha información embarcada en el RPA. Lo que yo quiero dejar claro para ustedes es que el dron o el RPA no es la pieza más importante. Es por eso que en el sensoriamiento remoto nosotros tenemos que estudiar el sensor, cuál es la capacidad del sensor, qué él consigue observar. Veamos otro estudio de caso aquí, de una área aquí próximo a Jataí, de nuevo, Brasil, ¿no? Yo tengo muchos ejemplos de Brasil. Vamos a ver lo que pasó a lo largo de un año en esta área. Mira, vamos a hacer un recorte, vamos a bajar una imagen del sensor Landsat 8. Nosotros vamos a entender qué es ese sensor, cuáles son las bandas, qué la hace. De nuevo, esta es una composición colorida donde yo estoy usando aquí un falso color, el cual el azul, el rojo y el infrarrojo próximo. Con esta coloración todo lo que está verde es vegetación y todo lo que está más rosa es rastrojo y todo lo que está rojo son áreas húmedas, ¿no? ¿Y qué acontece aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo voy a mostrar para ustedes lo que pasa en un año agrícola, desde mayo del 2014 hasta mayo del 2015. Lo que nosotros tenemos en mayo en esta región es maíz. Entonces recuerdan, en el caso de Goiás trabajan en rotación, maíz, soya, veamos. Mayo del 2014, tengo maíz en campo, todo lo que está verde es mayo. Entonces tenemos junio del 2014, vamos a empezar a cosechar el maíz, ¿no? Entonces ustedes están viendo aquí que algunas áreas que ya estaban plantadas se empiezan a cosechar. Julio ya no tengo más nada en el área en relación a maíz. Agosto, septiembre, entonces agosto y septiembre son las mejores épocas para verificar reserva legal. ¿Por qué? Porque yo no tengo más cultivos. Yo tengo rastrojo. Mira, bueno, aquí hay un área que tiene cultivo que tal vez él anticipó la plantación de algo o tiene irrigación para mantener esto. Septiembre, octubre, ya comienza la ventana de plantar la soya, ¿no? Octubre, noviembre, él tiene que plantar la soya. Octubre, noviembre, comienzan las primeras nubes. ¡Ey! Va a empezar a llover. Mira, él ya está en el final de la plantación de la soya. Noviembre, diciembre. No voy a colocar diciembre porque está todo el cielo blanco. Y ahora enero. Se puede observar que octubre, noviembre, diciembre y enero la soya está en pleno vigor. Bueno, ustedes ven aquí bastantes nubes, ¿no? El enemigo del sensoramiento remoto son las nubes. Yo no consigo trabajar cuando hay nubes, ¿no? Entonces ya vamos a ver por qué. Bueno, lo que es importante aquí es que ya tenemos soya. Febrero ya fue cosechada casi toda la soya. ¿Por qué? Porque ahora viene febrero o marzo, ¿no? Aprovechan un poco de lluvia para poder germinar el maíz. Marzo, abril, mayo. Mira aquí en mayo estoy mostrando para ustedes la importancia del asesoramiento remoto en el monitoreamiento de un cultivo, sea de cualquier vegetación. Yo consigo a partir de la repetitividad de la obtención de imágenes mostrar un producto para ustedes que es la cronología, cómo fue la ocupación de tierra a lo largo de un año, a lo largo de varios años, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con esta herramienta. ¿Observaron la cronología del uso de la tierra? Observamos, claro, el cambio de los cultivos a lo largo de un año, o sea, maíz, soya, maíz de nuevo. ¿Ustedes notaron alguna diferencia? ¿Cuáles son las diferencias que ustedes notaron ahí? Entre un cultivo, el verde de la soya es diferente con el verde del maíz. Yo observé que hay nubes, pero ¿ustedes notaron algún problema? Bueno, veamos. Este es un ejemplo más de la parte agrícola, pero que puede ser aplicada en el aumento de una vegetación. Podemos verificar si está aumentando. Mira, veamos mayo del 2014, mayo del 2015, en donde yo estoy viendo problemas, donde hay un impacto ahí de un año agrícola para otro. Si ustedes observan aquí en esta área próxima a este humedal, yo tengo un cultivo todo verde,
Miren, pero aquí yo ya no tengo este verde, ya no está tan bonito, ¿no? Y hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque antes era todo verde y ahora veo rastrojo aquí, ¿no? Vamos a dar un zoom para ver aquí. Miren cómo es interesante entender, aprender a observar imágenes. Están viendo estos puntos más oscuros aquí, que son relacionados a un aumento de humedad o algún problema. Miren lo que sucedió en estas áreas. Este punto más oscuro cambió a color más rojo, que es de erosión. Este punto más oscuro estaba acumulando agua, ahora empieza a acumular agua en la parte más baja. Estoy viendo las isolíneas, o sea, el cultivo en nivel, aquí la parte más alta caminando para este drenaje en la parte más alta, aquí la parte más alta caminando para el drenaje en la parte más baja. Entonces yo puedo observar que aquí el productor tuvo un problema en relación al agua y algún problema con relación tal vez a plagas. Yo no puedo afirmar eso. Lo que yo puedo afirmar es que él ya tiene algún problema aquí en el año del 2014 y que acabó apareciendo con mayor gravedad en el año 2015. Para hacer estos estudios, tanto en la parte ambiental como en la parte agrícola, yo preciso tener un histórico del área, yo preciso estar viviendo, monitoreando esto con mayor frecuencia, ¿ok? Entonces, un ejemplo de caso. Entonces, esto fue un ejemplo, ¿no? En la casa de Goya. ¿Y dónde entra el dron? ¿Cuál es la importancia del dron, de las bands? Si ustedes observan aquí esta imagen del Landsat, esta me da un píxel de 30 por 30 metros, entonces yo consigo ver áreas grandes, pero yo no consigo observar detalles. Lo que con un dron yo sí puedo, mira la diferencia. Estoy haciendo aquí un monitoramiento de una parcela, de un estudio de caso, donde yo tengo varias variedades de caña diferentes. Mira aquí cómo te da esta caña una respuesta más plateada, esta una respuesta más amarilla, esta una respuesta más verde oscura, este es un verde diferente de este. Entonces yo consigo ver diferencias de variedades. Es un mosaico, fue hecho a partir de un vuelo de un dron. Nosotros vamos a entender primero lo que es la fotogrametría en la disciplina, después nosotros vamos a aprender a generar un plano de vuelo. Vamos a obtener fotografías y generar un mosaico para poder interpretar. Nosotros podemos ver aquí que esta plantación de cañas tiene muchas fallas, ¿no? Quiere decir, conseguimos identificar fallas, conseguimos identificar áreas, conseguimos identificar varias cosas. Acá, mira, tenemos algodón. Mira cuánta información podemos obtener con un dron. Vamos a dar un zoom aquí. Mira lo que podemos observar aquí. Mira el poder de la resolución, de poder observar lo que es caña y lo que es maleza. Mira, esto es caña y esto de aquí es maleza. Preciso limpiar, pasar algo para poder limpiar eso. Se puede observar con mucho detalle. El píxel de un dron, él llega a centímetros por centímetros, 4 a 5 centímetros. Entonces el poder de observación es mucho más cercano. Nosotros vamos a discutir bastante eso en esta materia. ¿Cómo yo hago un plano de vuelo? Nosotros vamos a ir a utilizar lo que nosotros conocemos de aerofotogrametría para generar un mosaico. Nosotros vamos a ver aquí un estudio de caso de un pivot, que es un sistema de riego, ¿no? Mira, yo determino el recubrimiento longitudinal entre fotografías y después lateral. Yo preciso tener este recubrimiento para poder generar un mosaico de la fotografía aérea y después generar la parte 3D. Vamos a entender 3D como altimetría, X, Y, Z. Entonces nosotros vamos a aprender a usar este programa Drone Deploy, donde vamos a establecer cuál es el área que preciso mapear y cómo va a ser este mapeamiento por el dron. Determino altura de vuelo, me da el tamaño del píxel que yo voy a llegar, 3 centímetros de píxel, excelente. Y voy a hacer puntos de control. Mira, y el GPS. Estoy marcando un X, colocando un GPS bien en el centro, porque yo necesito puntos de control para tener una precisión cartográfica. Cartografía, puntos de control, vamos a estudiar esto. Y vamos a hacer un vuelo con el dron. Con la imagen de píxeles de 3 centímetros, yo consigo ver dónde está el GPS. Veamos esto aquí. Ustedes consiguen ver dónde está el GPS. Mira aquí. Una única foto. Esto es agua acumulada, llovió un poco antes, tiene un poste, una línea de luz pasando. Miren aquí donde está mi X. Voy a dar un zoom aquí. Mira,
Aquí está nuestro X y aquí este blanquito es el GPS. Entonces a partir de estos puntos de control yo consigo georreferenciar mejor mi modelo y a partir de eso poder crear un mosaico con más detalles del área. El levantamiento que nosotros hicimos, el X está aquí, colocamos aquí 5 puntos de control en el centro y 4 alrededor. Nosotros vamos a entender para qué son estos puntos de control, cuál es el producto final, cómo es que ayuda en el producto final. Mira aquí tenemos la barra de irrigación del pivot. Consigo ver también que esta soya tiene verde más claro, verde más oscuro, verde más claro, verde más oscuro. O sea, esta soya ya está en un periodo de cosecha, ya está para ser desecada y poderla cosechar. Ingeniero, pero ¿qué es esta parte de la foto bien extraña? Bueno, esta es una área con mayor pedregosidad, cascajo, y realmente la soya aquí no va a producir bien, a pesar que está sobre riego. ¿Pero por qué el uso? Porque tiene esto que él tiene para trabajar, ¿no? Eso él tiene y él tiene que intentar producir aquí. Y esta parte más oscura aquí, ¿qué aconteció? Bueno, cuando nosotros hicimos un vuelo a las 10, generalmente los vuelos deben ser realizados entre 10 a las 2 de la tarde. Y este vuelo fue hecho más o menos a mediodía. Se ve una formación de nubes y la lluvia vino. Y como la lluvia vino del este al oeste, acaba aquí cogiendo la sombra que estaba en esta posición, ¿no? Entonces se tiene aquí la influencia de las nubes. Probablemente yo tengo que hacer este vuelo de nuevo si no fuese para fines didácticos. Mira, esta de aquí la propiedad. Él tiene aquí un reservatorio, captación de agua de lluvia, captación de agua de drenaje que está aquí a un lado para poder hacer el riego de las áreas agrícolas. Yo creo que con esta breve explicación podemos observar que existen varias aplicaciones para trabajar en geomática. Yo consigo medir esta área, yo consigo observar dónde yo tengo ataque de plagas. Mira aquí también el detalle que se tiene aquí, la riqueza de detalles, que yo puedo observar diferentes especies vegetales. Quiere decir, tiene muchas aplicaciones. ¿Cómo es que yo llego a este modelo? Yo llego a este modelo usando geomática. Entonces, lo que yo propongo para ustedes es que ustedes me den la oportunidad de trabajar con este tema, de enseñarles un poco de lo que yo he aprendido a lo largo de estos años. Espero que al final de este semestre tengamos un semestre productivo a pesar de las limitaciones de estar en línea. Nos vamos a esforzar para producir un material de calidad para ustedes y me gustaría tener un feedback de ustedes que sería la voluntad de aprender sobre esta materia, esta disciplina. Quiero agradecerles a todos y vamos a iniciar el semestre. Un fuerte abrazo.